a una distribución de masas aplicando las fuerzas gravitacionales. ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros habíamos visto cuando tenemos una distribución de masas, por ejemplo, tenemos aquí una masa 1 y por acá tenemos una masa 2. Cuando tenemos una distribución de masas, estas se encuentran separadas a una distancia r. Entonces, del momento que se encuentran separadas a una distancia r, las fuerzas gravitacionales entre ellas son siempre de atracción y se determina aplicando la fórmula G, que es la constante, multiplicado por las masas, masa 1, masa 2, dividido para el cuadrado de la distancia. Ya sabemos cuánto vale la constante gravitacional, que es 6,67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos dos masas? Existen fuerzas gravitacionales de atracción. Pero el día de hoy, en la distribución de masas, vamos a ver que se van a presentar más de dos de ellas. Entonces, vamos a ver cómo vamos a resolver los ejercicios. Vamos a suponer que tenemos las siguientes masas. Tengo una masa 1 de 5 kilogramos. Tengo una masa 2 de 3 kilogramos. Y una masa 3 de 7 kilogramos. Distribuidos de la siguiente manera. ¿Cómo represento aquí en la gráfica? Vamos a ver cómo están distribuidas. La gráfica vamos a tener de la siguiente forma. Estos están separados $7 centímetros. Y de aquí a acá vamos a tener 3 centímetros. Vamos a tener así. Esta va a ser la masa 1. Esa es la masa 2. Y esa es la masa 3. Y necesito determinar la fuerza resultante sobre la masa 2. Esa es nuestra incógnita. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la masa en donde me pide la fuerza resultante. Entonces aquí claramente ya me dice la fuerza resultante sobre la masa 2. Y vamos a ver que aquí se encuentra la masa 2. Ahí, en la masa que me pide, ahí van a ir los vectores. Entonces vamos a ver qué es lo que hace la 1 a la 2 y la 3 a la 2. ¿Cómo? Analizando los vectores. Ya se ha dicho que las masas siempre existen fuerzas de atracción. Entonces, la masa 1, ¿qué le hace a la masa 2? La atrae. Viene el vector. Entonces aquí vamos a poner, esta es la fuerza entre la masa 1 y 2. Con slash. Y la 3 va a ser lo mismo. La 3 le atrae a la 2. Por lo tanto, aquí esta fuerza se va a llamar una fuerza de 3 hacia 2. Le está atrayendo. Entonces, es lo primero que hay que hacer. Dibujar los vectores. ¿Hacia dónde? Por lo tanto, no se olvide, por favor, estoy manifestando esto. Que en la masa que me está solicitando la fuerza resultante, ahí deben ir los vectores, nada más que ahí. Luego se determinan los módulos. Una vez que están dibujados los vectores, calculamos los módulos. Entonces necesito calcular la fuerza 1, 2 y necesito calcular
la fuerza 3,2. Entonces vamos a hacerlo. Aquí sería la constante gravitacional, luego viene la masa 1 multiplicado por la masa 2 dividido para la distancia 1 al cuadrado. Y aquí la constante gravitacional multiplicado la masa 2 por la masa 3 dividido para el cuadrado de la distancia. Ojo con esto, miren, por eso se puso la numeración aquí. Es la fuerza entre 1 y 2 y la fuerza entre 3 y 2. ¿Por qué? Porque aquí está trabajando la masa 1 y la 2, aquí la masa 2 y la 3. Ahora sí vamos a reemplazar. Aquí viene la constante que ya sabemos, 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Multiplicado. Viene ahí la masa. La masa 1 tenemos acá 5 kilogramos. Nos ponemos 5 kilogramos. Multiplicado por la otra, que es la 2, 3 kilogramos. Dividido para el cuadrado de la distancia. La distancia aquí es entre la 1 y la 2. Miren, si entre la 1 y la 3 hay 7 centímetros, entre la 2 y la 3 hay 3 centímetros, entonces la distancia entre 1 y 2 va a ser la diferencia. 7 menos 3, aquí vamos a tener 4 centímetros, que equivale a 0,04 metros. No se olviden que siempre tiene que estar en metros, porque estamos trabajando aquí con el metro. Y todo esto es al cuadrado. Y lo mismo vamos a hacer acá abajo. Reemplazamos 6,67 por 10. Hagamos un poquito más grande para que se pueda observar. 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Por favor, preparen sus calculadoras para que me ayuden con los cálculos, por favor. Siga buscando la calculadora. Aquí multiplicado por el producto de las masas. Entonces vamos a poner aquí las masas. Ya, aquí es masa 2. La masa 2 es 3 kilogramos multiplicado por la masa 3. La masa 3 es 7 kilogramos dividido para el cuadrado de la distancia. Ahora, la distancia me pide entre 3 y 2 o 2 y 3. Entonces aquí está claramente. La distancia es 3 centímetros, 0,03 metros. Todo esto elevado al cuadrado. Ya, entonces ahí vamos a calcular cuánto equivale cada uno. Por favor, ayúdenme con los cálculos. Mientras tanto, sigo haciendo yo también los cálculos. Ya, entonces, ponemos 6.67 por 10 a la menos 11, multiplicado por 5, multiplicado por 3, y todo eso dio para 0.04 elevado al cuadrado. Y nos queda 6,25 por 10 a la menos 7. 6,25 por 10 a la menos 7 newtons.
Y lo mismo hacemos con la otra. 6,67 por 10 a la menos 11 por 3 por 7 y dividido para 0.03 elevado al cuadrado. 1,56 por 10 a la menos 6. Entonces ya tenemos los módulos de la fuerza 1,2 y la fuerza 3,2. 1,56 por 10 a la menos 6 newtons. Ya, entonces repito lo que hemos hecho aquí. Primero tenemos que graficar los vectores que están con color rojo. Fuerza 1,2, fuerza 3,2. Calculamos aquí sus módulos aplicando la fórmula. Luego tenemos que determinar sus componentes. Ojo con esto. Entonces aquí vamos a calcular las componentes. Necesito saber la fuerza 1,2 en X y la fuerza 1,2 en Y. Necesito la fuerza 1,2 en Y. Y lo mismo con la otra fuerza. Necesito la fuerza 3,2 en X y abajo necesito la fuerza 3,2 en Y. Fuerza 3,2 en Y. Entonces esto ya usted lo sabe resolver. Ya hemos hecho en el diagrama de cuerpo libre con las leyes de Newton. Entonces aquí me va a quedar la fuerza 1,2 en X es la fuerza 1,2 por el coseno del ángulo polar. Miren, entonces aquí vamos a ver. Tenemos un eje de coordenadas y se observa claramente la fuerza 1,2 que se encuentra acá. Ahí está la fuerza 1,2. Esa es la fuerza 1,2. Y necesito el ángulo polar. Entonces el ángulo polar se mide desde el eje X en sentido antihorario. Entonces la fuerza 1,2 tiene un ángulo de 180 grados. Entonces aquí viene por el coseno de 180 grados. Y lo mismo la 1,2y. Aquí es fuerza 1,2 por el seno de 180 grados. Lo mismo ustedes hacen con la máquina. Fuerza 1,2. Tenemos aquí 6.25 por 10 a la menos 7 newtons. Ponemos 6,25 por 10 a la menos 7 newtons por el coseno de 180 grados. Y nos va a dar como resultado menos 6,25 por 10 a la menos 7 newtons. No se olviden poner siempre todos los valores. Aquí me demoro un poquito porque estoy con la pizarra digital y es más complicado. Ustedes es más fácil a mano. Y lo mismo acá. Sería 6,25 por 10 a la menos 7 newtons por el seno de 180. Y aquí les va a dar 0 newtons. Ya usted verifique esos valores y lo mismo hacemos con la fuerza 3,2. O sea, aquí sería fuerza 3,2 por el coseno. Pero en cambio ahora vamos a ver dónde se encuentra esta fuerza. La fuerza 3,2 se encuentra aquí. Y el ángulo de la fuerza 3,2, el ángulo de la fuerza 3,2 es 0 grados. Por lo tanto, aquí viene coseno de 0 grados. Y lo mismo hacemos acá. La fuerza 3,2 por el seno de 0. Reemplazamos valores. La fuerza 3,2, aquí está 1,56. 1,56 por 10 a la menos 6 newtons por el coseno de 0 grados. Entonces, al momento que usted hace el cálculo, 1.56 por el coseno de 0 grados les va a quedar lo mismo. Entonces copiamos 1,56 por 10 a la menos 6 newtons. Y lo mismo en el otro
Uy, se me fue ese valor. Repito acá. Entonces aquí es 1,56 por 10 a la menos 6 newtons por el coseno de 0. Nos queda el mismo valor, 1,56 por 10 a la menos 6 newtons. Y acá lo mismo. Reemplazamos los valores, 1,56 por 10 a la menos 6 newtons por el coseno de 0 y les va a quedar 0 newtons. Ya, una vez que nosotros ya tenemos calculado las componentes, tenemos que dejar expresado los vectores de esta forma. Por favor, mucha atención. Aquí, la fuerza 1, 2, le dejamos fuerza 1, 2 en XY más la fuerza 1, 2 en YJ. Es decir, los dejamos expresados en los vectores base. Entonces aquí el vector fuerza 1, 2 va a ser la fuerza 1, 2 en X. Está muy grande los vectores. Entonces el vector fuerza 1, 2 es el fuerza 1, 2 en XY y fuerza 1, 2 en YJ. Y lo mismo le dejamos expresado el otro vector. El vector fuerza 1, 2, perdón, fuerza 3, 2. Disculpas que se demora un poquito aquí, pero es porque estamos en una pizarra digital. La fuerza 3, 2 en Y más la fuerza 3, 2 en J. Siempre no se olviden poner vectores. Aquí es el vector fuerza 1, 2, aquí es el vector fuerza 3 y unos vectores unitarios I y J. Ya. Entonces abajo reemplazamos los valores. Necesitamos, por lo tanto, vamos a trazar una línea aquí para no confundir los procesos. Vamos a poner entonces aquí el vector fuerza 1, 2. El vector fuerza 1, 2 va a ser el 1, 2 en X. Aquí está, fuerza 1, 2 en X menos 6.25. Menos 6,25 por 10 a la menos 7 newtons más el otro vector vale 0. Pero aquí hay que poner el I más el 0J. Y debajo va igual el otro vector. Debajo va el fuerza 3, 2. El fuerza 3, 2 es 1,56 por 10 a la menos 6 newtons en I más el otro componente que nos da 0J. Todo esto es en newtons. Podemos poner afuera también el newton. Y los vectores, no olvidar. Ese es el vector fuerza 1, 2. Es el vector en I y es el vector en J. Ese es el vector fuerza 3, 2. Ese es el vector en I y este es en J. Y de ahí simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar y se obtiene el vector fuerza resultante. Entonces el vector fuerza resultante va a ser igual. Aquí por favor no se olviden, aquí es por 10 a la menos 7 y acá abajo es 10 a la menos 6. Colocamos los valores en la calculadora, menos 6,25 por 10 a la menos 7, que suma a 1.56 exponente a la menos 6. Y nos queda 9.35. Nos queda acá entonces 9,35 por 10 a la menos 7 newtons en I. Y acá más 0 más 0 me queda 0J. Todo esto medido en newtons. Entonces ya tenemos la fuerza resultante. La fuerza resultante ya tenemos en I y lo tenemos en J.
Entonces miren, ahí ya tenemos el vector fuerza resultante en esa distribución de 3 masas. Ya, entonces vamos a poner acá masa 1, pongamos con color azul, una masa 1 de 10 kilogramos, tenemos una masa 2 de 8 kilogramos y una masa 3 de 7 kilogramos. Quiero calcular la fuerza resultante, quiero saber la fuerza resultante sobre la masa 1. Esa es nuestra incógnita, pero vamos a poner la distribución. Entonces vamos a ver cómo se encuentran distribuidas estas masas. Entonces vamos a poner así la gráfica y ustedes van a ver cómo está distribuida. Aquí voy a poner la masa 3. Esta va a ser la masa 2. Y esta va a ser la masa 1. ¿Sí? Y vamos a tener las siguientes distancias. Vamos a poner entonces aquí lo siguiente. Aquí tenemos 4 centímetros. Y aquí vamos a poner 5 centímetros. Ya. Entonces, como ya hemos dicho, siempre primero hay que identificar en cuál masa me está pidiendo. Mire, es la masa 1, entonces es esta. Le pongo un asterisco para ver dónde. Donde pongo el asterisco, ahí van a ir los vectores. Entonces fíjense, por favor. Lo primero que hay que hacer es identificar los vectores. Como vamos a trabajar en la masa 1, tenemos que ver qué hace la 2 y la 3 a la masa 1. La masa 2 a la masa 1, como siempre son fuerzas de atracción, le atrae. Entonces ahí tenemos. Pero siempre hay que poner los nombres y apellidos. Entonces aquí sería la fuerza de 2 hacia 1, de 1 a 2. Perfecto. Ahora, la 3 a la 1 también le va a atraer. Entonces dibujamos el vector. Entonces así igual vamos a tener y ponemos el nombre. Entonces esta va a ser la fuerza de 3 a 1. Ese es el primer paso que tenemos que hacer, dibujar los vectores, hacia dónde se van. El siguiente paso vamos a determinar las fuerzas. Entonces necesitamos calcular la fuerza de 2 a 1 y también necesitamos la fuerza de 3 a 1. Ya, entonces las fórmulas ya conocemos, la constante gravitacional multiplicado por las masas, aquí están interactuando la masa 1 con la masa 2, aquí es la distancia 1 al cuadrado, acá vamos a tener igual la constante gravitacional es la masa 1, la masa 3 dividido para la distancia 2 al cuadrado y vamos reemplazando valores. 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Ya, después le pongo los exponentes, ¿sí? Multiplicado por la masa 1. La masa 1 son 10 kilogramos. La otra masa, la masa 2, son 8 kilogramos. Y abajo va dividido. Ya, aquí viene el kilogramo cuadrado. Y la distancia 1. La distancia 1 estoy hablando entre 1 y 2. Entonces, entre 1 y 2, aquí hay 4 centímetros. Entonces, aquí sería 0,04 metros todo elevado al cuadrado. Ya, ahora sí vamos a poner los exponentes. Aquí era por 10 a la menos 11. Aquí es newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Aquí es todo esto elevado al cuadrado. Y lo mismo
reemplazamos los valores en la parte de abajo. 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado, multiplicado por la masa 1. La masa 1 es 10 kilogramos. Y multiplica la masa 3. La masa 3 es 7 kilogramos. Ahora vamos a poner los valores de abajo. Aquí son kilogramos al cuadrado. Ahora, la distancia la que me pide es entre la 1 y la 3. Entre la 1 y la 3, miren, entre 1 y 3. Esto vale 5 y de acá 4. Entonces la distancia sería 9 centímetros. Sería 0,09 metros todo al cuadrado. Entonces aquí es por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado, kilogramo cuadrado. Aquí es cuadrado. Listo. Entonces ayúdenme por favor y sigan haciendo los cálculos. Sigan haciendo los cálculos por favor, que les voy a preguntar cuánto les da. Ya, entonces en la primera, 6.67 por 10 a la menos 11, multiplicado por 10, multiplicado por 8, y todo eso dividido para 0.04 elevado al cuadrado, les queda 3.34 por 10 a la menos 6. Entonces aquí me queda un resultado 3,34 por 10 a la menos 6 newtons. Y ustedes se dan cuenta las unidades, ¿no? Mire, aquí es kilogramo, 2 kilogramos con el de acá. El metro cuadrado con el metro cuadrado se va y les va a servir solamente el newton. Entonces ahí verificado que queda en newtons. Y lo mismo le hacemos del otro, por favor. Entonces multiplicamos 6.67 por 10 a la menos 11 por 10 por 7 y dividido para 0.09 elevado al cuadrado. Y nos queda 5.76 por 10 a la menos 7. Nos queda 5,76 por 10 a la menos 7 newton. Perfecto. Ya, ese era el primer paso. Y después tenemos que calcular las componentes en X y en Y. Entonces acá debemos poner la fuerza 2, 1 en X, que sabemos que es la fuerza 2, 1 por el coseno. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que identificar, miren por favor aquí vamos a hacer un eje de coordenadas para que lo pueda observar más fácilmente. Es como que aquí está un eje de coordenadas. La fuerza 2,1, mire, la fuerza 2,1 está acá. Entonces tiene un ángulo de 180 grados. Entonces aquí el ángulo es 180 grados. Reemplazan los valores y les va a quedar menos 3,34 por 10 a la menos 6 newtons. Y lo mismo hacemos con la otra componente. Entonces ahora ponemos la fuerza 2, 1 en Y, que va a ser la fuerza 2, 1 por el seno de 180. Y aquí les va a quedar 0 newtons. Entonces ese es el trabajo de ustedes que tienen que verificar. Y abajo hacemos lo mismo, pero con la fuerza 3, 1. Fuerza 3, 1 en X va a ser la fuerza 3, 1 por el coseno. Entonces aquí lo mismo, miren, tanto la 1, 2 y la 3, 1 están en la misma dirección. Entonces aquí van a tener 180 grados. Y el coseno de 180 es menos 1, por eso va a quedar menos 5,76 por 10 a la menos 7 newtons. Y lo mismo hacemos la otra, la fuerza 3, 1 en Y, que va a ser la fuerza 3, 1 por el seno de 180 grados. Y este resultado les queda 0, porque el seno de 180 es 0. Una vez que ya tenemos esto, tenemos que expresar los vectores.
aquí el vector fuerza 2, 1 va a ser igual a componente fuerza 2, 1 en x, y más el vector fuerza 2, 1 en y, j. No se olviden que son vectores, entonces aquí viene el vector fuerza 1, 2 y va en los vectores unitarios y j. Y abajo hacemos lo mismo con el otro vector. En este caso el fuerza 3, 1. Vector fuerza 3, 1 lo dejamos expresado fuerza 3, 1 en x, y más el vector fuerza 3, 1 en y, j. Con los vectores. Entonces aquí viene el vector fuerza 3, 1 y los vectores en el y en el j. Entonces abajo reemplazamos los valores que ya tenemos, nada más. Entonces vamos a poner mucha atención, por favor. El vector fuerza 2, 1. Ya. Fuerza 2, 1 en x. Aquí está. Fuerza 2, 1 en x menos 3.34. Menos 3,34 por 10 a la menos 6 newtons. Esto es en y. Pero el newton podemos poner al final. Más el otro valor 0j. Todo esto son en newtons. Y abajo vamos a poner lo mismo. Pero el vector fuerza 3, 2. Perdón, 3, 1. El 3, 1 en x. Aquí está. Menos 5,76. Menos 5,76 por 10 a la menos 7 en y. Más 0 en j, todo esto en newton. Ya vamos a poner los vectores. Uy, disculpa, se me fue esto. Mil disculpas, se me saltó el resultado acá. Vamos a volverlo a repetir. Entonces aquí venía el resultado de fuerza 3, 1. Era menos 5,76 por 10 a la menos 7 en y más 0j newtons. Ya, les decía que nos faltaba aquí. Este es vector fuerza 2, 1, es el vector fuerza 3, 1 y en los unitarios. Siempre, por favor, esto no se olviden. Ustedes en las tareas siempre deben colocar los vectores. Ya. Y vamos a colocar aquí. Terminamos con la fuerza resultante. ¿Qué se hace? Se suman entre sus y entre sus j. A ver, aquí por favor no olvidar. Aquí es por 10 a la menos 6 y aquí es por 10 a la menos 7. Ya, ahí sí reemplazamos los valores. Dice menos 3.34 por 10 a la menos 6 y menos 5.76 elevado a la menos 7 y nos va a dar un resultado de menos 3,92. Ya vamos a poner el resultado. Aquí nos queda menos 3,92 por 10 a la menos 6 en y más 0 más 0 nos queda 0j. Todo esto son newtons. Vector fuerza resultante y los unitarios IJ. Y aquí me falta el exponente por 10 a la menos 6. ¿Qué expresa? ¿Qué me quiere decir este resultado? Significa de que la masa 2 y la masa 3 al actuar con la masa 1 le están atrayendo con una fuerza de menos 3,92 por 10 a la menos 6 newtons. El signo negativo me indica la dirección. La fuerza resultante va hacia la izquierda.